En vista de que todos somos pecadores, pudiéramos decir que todos los pecados son iguales, todos son graves. ¿Qué comportamiento debe de tener alguien cuando ha pecado? Bueno, estas y algunas interrogantes más se van a considerar durante esta reunión. Así que vamos a empezar con la primera consideración y esta estará a cargo de nuestro hermano Carlos Alemán. Él estará considerando el título Una esperanza para quien está cargado de culpa. Vamos a escuchar. Veamos a continuación el video del libro de Isaías. Interesante contenido que nos puede ayudar a cualquiera de nosotros a avivar esa esperanza si tenemos una culpa. Por eso quisiéramos que me acompañaran a leer lo que está registrado en Isaías capítulo 1 en su versículo 4, Isaías 1, 4 al 6, por favor. A ver qué podemos extraer de acá. Isaías 1, 4 al 6. Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de culpa, descendencia malvada, hijos corruptos. Han abandonado a Jehová, han tratado con falta de respeto el Santo de Israel. Le han dado la espalda. ¿Dónde más se le puede golpear si ustedes siguen rebelándose? Tienen toda la cabeza lastimada y todo el corazón enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no queda nada sano. Tienen heridas, moretones y llagas abiertas. No han sido curadas, ni vendada, ni tratada con aceite. Estas palabras contundentes fueron dirigidas a Judá, a esa tierra pecadora. Pero, ¿qué otro consejo podemos conseguir cuando realmente queremos arrepentirnos? Vamos entonces a leer lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Si lo tenemos, dice así: vengan, arreglemos las cosas entre nosotros, dice Jehová. Aunque los pecados de ustedes sean como el rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la tela carmesí, se volverán como la lana. Este es un tono cariñoso y compasivo que utilizó Jehová para esa nación. ¿Y qué pasa ahorita en la actualidad? Igualmente. Aquí Jehová no tiene que arreglar ningún asunto con nosotros. Somos nosotros los que debemos arreglar nuestros asuntos cuando hayamos pecado contra Jehová. Y como vimos en la ilustración, aunque sean de muy cargados esos pecados, Jehová siempre nos da su consuelo. Por eso es importante que meditemos en lo siguiente. Si creemos que nuestros pecados son tan graves que no merecemos el perdón de Jehová, planteémonos esta pregunta: ¿cómo nos tranquiliza lo que le dijo a la nación de Israel? Tomando en cuenta 3 puntos. Que los juicios proféticos de Jehová siempre se cumplen. Segundo, que Jehová salva a quienes confían en él y que él predijo que el gobierno de Jesús prontamente nos traerá paz. Gracias, hermano Alemán, por recordarnos lo bondadoso que es Jehová siempre el estar dispuesto a perdonarnos. Ahora busquemos perlas escondidas y el hermano Elías Villalobos estará pidiendo de su participación para que compartan con él algunas perlas. Vamos a escucharla. Qué buena lectura tuvimos esta semana. Empezamos Isaías. Son textos que comúnmente usamos en el servicio. Vamos a comenzar leyendo Isaías capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me ayuda? Lucy, por favor. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ella fluirán todas las naciones.
Maravilloso, gracias. Ok, de acuerdo a la referencia, ¿qué representa la montaña de la casa de Jehová? Hermana Álvarez. Gracias, hermano. Esta montaña no se refiere a un lugar geográfico literal, sino que simboliza la adoración pura y elevada de Jehová. En nuestro tiempo representa el sistema espiritual que Dios ha provisto para que podamos acercarnos a Él basados en sacrificios de Jesús. Muy buen punto, muchas gracias. Muy bien. Y llegamos luego a las perlas. Ahora sí, ¿qué perlas espirituales ha encontrado usted en la lectura bíblica de esta semana? Aquí, mi hermana, por favor. Capítulo 1, versículo 3, aprendemos que si desobedecemos las normas del Creador, somos menos inteligentes que un toro o un asno. En cambio, si agradecemos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, no vamos a actuar como seres irracionales ni lo abandonaremos. Muchas gracias. Acá adelante, por favor. Sí, en el 1.18 me alienta a mí a seguirme esforzando, ya que muchas veces cuando empezamos a estudiar la Biblia, llegamos con muchas ganas, pero traemos algunos hábitos y que en determinado tiempo nos volvemos a recaer y sentimos a veces que no somos ni dignos de Jehová porque no tenemos esa fuerza, pero le pedimos y volvemos y lo conseguimos y nos damos cuenta que aquí Él pues sabe que somos polvo y nos perdona y pues seguimos adelante. Buen punto. Aquí adelante, Miguel, por favor. En el 1.16 Jehová nos dice, límpiense, o sea, es decir, si estamos sucios por algún error que hayamos cometido, que hay que dejar de practicarlo para que Jehová considere que nos hemos lavado. Ok. Atrás con mi hermana Padilla, por favor. En el capítulo 2, versículo 20 dice, ese día los hombres agarrarán sus dioses inútiles de plata y oro que se habían hecho para inclinarse ante ellos y los arrojarán a las musarañas y a los murciélagos. Sabemos que estas palabras se cumplirán en la gran tribulación que se avecina. Estas palabras quizás pudieran infundirnos temor. Yo como siervo de Jehová debo examinar seriamente qué lugar ocupa la adoración de Jehová en mi vida. Ok, mi hermano Alemán. Interesante la profecía que se registra en el libro de Isaías 2:11, que tendrá cumplimiento en la gran tribulación y se refiere a la religión falsa. Buena aplicación. Mi hermana Marisa, acá adelante. En el capítulo 1, versículo 2, nos muestra todo lo que Jehová hace como Padre amoroso en criarnos y en educarnos espiritualmente. La nación de Israel no valoró esa crianza ni esa educación y se rebeló. Nosotros debemos valorar y apreciar mucho el conocimiento que Jehová nos da como nuestro magnífico instructor. Ok, atrás con Fanny, por favor. Sí, en el capítulo 1, versículo 17. Ahí menciona cómo es que los consejos o los beneficios más bien de escuchar la palabra de Jehová, ahí menciona te hacen bien. De versículo yo aprendí que cuando me porto en conformidad con estos principios, obedezco sus justas y rectas normas, entonces el Espíritu de Jehová también actúa en mí y ese me ayuda a seguir cultivando una nueva personalidad. Esta nueva personalidad pues me debe motivar a seguir su justicia cuando cumplo sus mandatos en orden y de buena manera. Así que seguir este consejo, pues me va a traer muchos beneficios. Muy buen punto. Mi hermano Montes de Oca. Del capítulo 2, los versículos 7 y 8, describe Jehová a través de Isaías cómo las naciones están muy bien armadas, con muchos lujos, con mucho dinero, tesoros sin límite, incluso señala, y uno podría decir, ¿quién nos va a derribar con tal poderío económico y militar? Sin embargo, también subraya Jehová, tiene dioses inútiles. Entonces, eso contra Jehová, cualquier riqueza, cualquier poderío en el pasado o ahora, siempre serán inútiles porque no están con Jehová. Buen punto. Mi hermano que nos visita, por favor.
Gracias. Sí, en el capítulo 2, versículo 4 es un texto que nos puede servir para la predicación o incluso como recordatorio personal para nuestra neutralidad. Vemos cómo personas se manifiestan, cómo exigen justicia, pero debemos recordar que la verdadera justicia va a venir cuando Jehová y Jesús nos gobiernen. Dice el versículo que Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Muy buena aplicación con respecto a la atalaya. Mi hermano Juan Carlos. Gracias, hermano. En el versículo 4 del capítulo 2, del capítulo 1, perdón, nos damos cuenta de cómo es que el hecho de que actuaran mal los israelitas, abandonando a Jehová, le causa dolor, ya que el profeta escribe, ay de las naciones pecadoras. Contaminaron precisamente al pueblo de Israel y estos se dejaron contaminar al grado de que abandonaron y le dieron la espalda a Jehová. Esto a mí personalmente me enseña que cualquier cosa que yo aprenda en el mundo, si es para ofender a Jehová, debo de desecharlo, no dejarme contaminar y de esta manera no darle la espalda para que también pueda yo seguir contando con su aprobación. Muy buen punto. Mi hermano Betancourt. La Biblia dice en el Salmo 65:2 que Jehová es el único que escucha las oraciones. Y en Isaías 1:15 dice que cuando ustedes extienden las manos, dice, escondo de ustedes mis ojos. Por muchas oraciones que hagan yo no los escucho. Y ya explica el por qué, ¿verdad? Si uno está haciendo cosas malas como derramar sangre, robar, mentir, hacer cosas inmorales, pues Él no nos va a escuchar, ¿verdad? O sea, Él nos puede escuchar, pero ahí en ese caso dice que ni nos voltea a ver. Es correcto. ¿Con Laisa? Isaías 2:22 también es un texto muy útil para la predicación, porque destaca una de las razones para confiar solo en Jehová, advirtiendo que no tiene sentido buscar seguridad, guía y esperanza en las personas, porque sería débil e incierto. El punto es que solo Jehová es digno de toda nuestra confianza. Muy buen punto. Mi hermano Miguel, por favor. Dice el 2:17 dice que no debemos de ser muy orgullosos, porque dice el 17, el orgullo del hombre será rebajado y la arrogancia de los hombres será humillada. Muy buen recordatorio. Ok, mi hermana, la esposa de la ermita. Aquí adelante, por favor. Aquí adelante. Sí, también en semanas pasadas aprendíamos, ¿verdad?, del versículo 5 y 6, donde Jehová veía a la nación tan enferma que decía que desde la planta del pie hasta la cabeza les veía heridas, les veía cortaduras, moretones, dice, y llagas abiertas, o sea, los veía en una condición muy deplorable. Aprendo que si no tengo cuidado, ¿verdad?, si cometo algún pecado, debo acudir inmediatamente a Jehová y a sus representantes, si no mi salud espiritual va a ir de mal en peor. Jehová quiere curarme, ¿verdad? Sí, así que debo recordar que Jehová perdona, pero siempre y cuando yo haga lo que Él me pide. En efecto. Aquí con la hermanita Esparza. En el capítulo 1, el versículo 14 menciona a Jehová que sus lunas nuevas y sus fiestas de esta nación se habían vuelto una carga. Y dice él, estoy cansado de aguantarlas. Pero ¿cómo podría Jehová estar cansado si él menciona en Isaías 40 que él no se cansa ni se fatiga? Entonces hace una pregunta la guía de estudio, dice, ¿nunca has cargado algo pesado durante tanto tiempo? ¿Estás exhausto y lo único que quieres es aventarlo lejos? Pues entonces así es como se sentía Jehová con la adoración hipócrita que le daba a su pueblo, cansado, fastidiado. Qué triste sería que yo pudiera causar esa reacción en mi Dios Jehová, que estuviera cansado de una actitud mía que fuera doble, que yo me portara de una manera aquí y de otra manera fuera de la congregación. Maravillosa preparación a todos, de verdad. Realmente quedaron más comentarios todavía, pero se nos acabó el tiempo. Muy buena preparación a todos. Muchas gracias, hermano Elías Villalobos, y a cada uno de ustedes por sus valiosas perlas que han compartido. Ahora tenemos la lectura de la Biblia. Esta está basada en Isaías capítulo 2 y se estarán leyendo los versículos 1 al 11. Vamos a dejar que nuestro hermano Juan Carlos Pérez nos lea este relato. Esto es lo que Isaías, hijo de Amós, vio respecto a Judá y Jerusalén. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y será elevada por encima de las colinas. Y a ella
afluirán todas las naciones, y muchos pueblos irán y dirán: vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová de Jerusalén. Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán espada una contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Oh, casa de Jacob, vamos, andemos en la luz de Jehová, porque tú has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob, pues se han llenado de cosas de oriente y practican la magia, como los filisteos, y entre ellos hay muchos hijos de extranjeros. Su país está lleno de plata y oro, y tienen tesoros sin límite. Su país está lleno de caballos, y tienen carros sin límite. Su país está lleno de dioses inútiles. Se inclinan ante la obra de sus propias manos, ante lo que han hecho sus propios dedos. Así los hombres se postran, se rebajan, y es imposible que los perdones. Métanse en la roca y escóndanse en el polvo a causa de la aterradora presencia de Jehová y su majestuoso esplendor. Los ojos orgullosos serán rebajados y la arrogancia de los hombres será humillada. Solo Jehová será enaltecido ese día. Hermano Juan Carlos, muchas gracias. Queremos agradecer tu apariencia personal, ¿verdad? Andas bien arregladito, así nos gusta verte. También vimos que estuviste respetando los signos de puntuación, eso es muy bueno. Y a ti se te recomendó observar del folleto Seamos Mejores Maestros, el punto de la lección número 11, en lo que tiene que ver con hablar con entusiasmo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, principalmente uno de los puntos dice lo siguiente: haga que su mensaje cobre vida, hable con el corazón, muestre lo que siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y ademanes que sean naturales. Y a través de tu lectura observamos eso, estuviste haciendo tanto ademanes con tus manos y también tu expresión facial. Y también hiciste algunos altibajos en la lectura, así que lo apreciamos, hermano. Ahora tenemos Seamos Mejores Maestros y vamos a ver cómo nuestra hermana Yasmín de Bartolo y su ayudante, la hermana Paulina de Espino, nos muestran cómo empezar conversaciones. Esto lo van a hacer de casa en casa utilizando una de las verdades del folleto, del apéndice del folleto. Vamos a observar cómo lo hacen. Hola, ¿qué tal? Me imagino ya vas al trabajo. Sí, fíjate que sí, y es que la verdad he tenido muchas complicaciones en mi trabajo porque han estado corriendo a muchos de mis compañeros por motivo de que llegan tarde y pues yo no quiero dar esos mismos motivos, ¿verdad? Entonces, como te darás cuenta, sí traigo mucha prisa. Ay, mira, si me permites, me gustaría compartir contigo algo que te puede ayudar. Sí, solo que por favor sé breve, por favor, sí. ¿Sabías tú que en el libro de Isaías 65 del 21 al 23 habla de algunas bendiciones que pronto se establecerán aquí en la tierra? Mira, si me permites, ¿crees que puedas ayudarme con la lectura? Sí, claro. Dice: construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. No se esforzarán en vano, ni traerán hijos al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido, ellos y sus descendientes. De acuerdo a lo que acabas de leer, ¿hay algo que te llamara la atención? Sí, fíjate que sí. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaron porque aplicarían perfectamente a lo que estoy viviendo en este momento. Mencionaba allí que iban a construir casas y que podían vivir en ellas, es decir, ya no las iban a construir para otros. Y también me llamó la atención de que
iban a plantar viñas y iban a comer de ellas, es decir, de sus propios cultivos. Yo anhelaría tanto que sucediera eso, pero la verdad no sé si en realidad eso sea posible. Bueno, si me lo permites, te puedo mostrar cómo muy pronto Dios va a establecer un reino o un gobierno que se va a encargar de realizar, pues, esto que nos ha prometido. Qué interesante. Pues sí me gustaría, nada más que como te comentaba, ¿verdad? Ya traigo mucha prisa. Ah, bueno, mira, entonces, ¿te parece si te comparto esta tarjeta de contacto? Igual y en la semana te busco y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo ves? Mi nombre es Yasmín. Mucho gusto, mi nombre es Paulina. Queremos agradecer a la hermana de Bartolo y la hermana de Espino por esta presentación. En el caso de ustedes, hermanas, se les recomendó observar una obra de amor, la lección 3, punto número 3. Y esta dice lo siguiente: bondad, empatía. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hizo usted durante su consideración? Bueno, lo primero que notamos es que usted estuvo escuchando a la persona. Y dice aquí el punto: escucha a la persona con atención. Y luego dice, muestre que se interesa en lo que a ella le preocupa. Si la persona empieza a hablar de cómo se siente o le cuenta un problema, no cambia el tema. Y es lo que usted estuvo haciendo, ¿verdad? A ella le preocupaba que estaban corriendo a la gente, que ya llevaba prisa y fue empática y de manera breve consideró la información con ella. Muchas gracias, hermanas, por su participación. Demos paso ahora a cómo podemos hacer las revisitas de casa en casa. Y nuestras hermanas Mireya de Alonso y la hermana Verónica de Flores se han preparado para ello. Vamos a observarles también. Hola, Vero, qué gusto saludarte nuevamente, ya que tuvimos una plática muy agradable la vez pasada. Sí, Mireya, siempre ha sido muy agradable platicar contigo. Muchas gracias, igualmente. Y habíamos quedado que hoy vamos a analizar algunas de las razones que da la Biblia para confiar en la maravillosa promesa que nos hace nuestro Creador, de que muy pronto vamos a vivir aquí en la tierra felices, ¿verdad? Tú me imagino que ya habías oído sobre esa promesa. Sí, fíjate, algunas veces que me han visitado tus compañeros, pero aunque para serte sincera, no creo que eso sea posible. Necesitaríamos que Dios se interese por nosotros y por todo el sufrimiento en el que nos tiene. Y pues la verdad no creo que lo haga, no. Tienes razón, los seres humanos experimentamos sufrimiento de muchas maneras. Además, entiendo que tú te sientas así porque crees que es Dios el que lo causa. Sin embargo, lo que enseña la Biblia sobre este tema te va a ayudar mucho y te va a ayudar a ver las cosas de manera diferente. Te vas a sentir tranquila y con esperanza en cuanto al futuro. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí la Biblia. Te lo voy a enseñar en mi dispositivo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Nota esa última partecita, Vero. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El maligno es Satanás, el diablo. Él es el gobernante de este mundo. Por lo tanto, el mundo tiene su marca, Vero. Por eso hay tanta maldad, tanta crueldad y sufrimiento. Además, Jesús lo identificó como el padre de la mentira. Por lo tanto, quiere engañarnos. Quiere hacernos creer que nuestro Padre tan amoroso es el que nos hace sufrir. Y así logra que mucha gente llegue a alejarse de Él y hasta se sienta enojada con Él. Oye, Mireya, pero ¿cómo está eso? Yo pensaba que el sufrimiento era como una especie de prueba a la que Dios nos somete. Sí, Vero, muchas personas piensan así. Pero fíjate qué clara es la Biblia. Mira, aquí vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. ¿Te fijas? Dice ahí, con cosas malas, Dios no prueba a nadie. Al contrario, Vero, Él ve tu sufrimiento y también quiere ayudarte. Entender esto es muy necesario porque de eso va a depender que tú quieras acercarte a Él y conocerlo mejor. Es cierto, Mireya, yo no quería ni siquiera oír hablar de Dios porque pensaba que nos hacía sufrir. Bueno, pero
Si como dices, es nuestro Padre amoroso, ¿por qué deja que Satanás nos haga sufrir? Esa también es una pregunta muy interesante y la Biblia da la respuesta. ¿Te parece si vengo el jueves y la vemos juntas? No, pues la verdad no sé, no estoy muy segura. Mira, Vero, que tú conozcas la verdad sobre Dios te beneficia también porque te va a permitir tener la confianza absoluta en que Él quiere y puede cumplir esa promesa tan bonita que te ha hecho de que muy pronto vas a vivir feliz, sin sufrimiento y además va a ser una vida eterna. ¿Cómo ves? ¿A qué hora quieres que pase a visitarte? Bueno, ándale, pues si puedes, en la mañana como a las 11, porque a esta hora sí se me complica un poco. Por supuesto, pero aquí te veo. Muchas gracias le damos también a nuestra hermana de Alonso y nuestra hermana de Flores. Lo han hecho muy bien, hermanas. Ustedes tenían que ver el folleto Una obra de amor, la lección 7.4, en lo que tiene que ver con la constancia, ¿verdad? Dice, pregúntele cuándo puede volver a hablar. No termine la conversación sin hablar con la persona sobre el día, la hora en la que volverá a visitarla. Y observamos, hermana, que usted de forma estratégica, ¿verdad? A pesar de que dijo, pues no sé, pero usted entonces entró nuevamente en la conversación, le hizo ver la importancia de regresar y al final accedió. Así que lo ha hecho muy bien. Gracias, hermana. Tenemos ahora el discurso con el título ¿qué es el pecado? Este está a cargo de nuestro hermano Óscar Santiago y vamos a escucharle por los siguientes 5 minutos. Hoy en día, para la mayoría de la gente, la perspectiva del pecado es algo muy variada. Algunos comportamientos que antes se consideraban pecados graves, hoy para las personas son elecciones personales. Esto refleja un enorme cambio en las normas morales y sociales que hay en la sociedad. Esto es debido a que las personas ya no consideran el pecado como un problema. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Y por qué sí es un problema para todos? La Biblia en 1 de Juan 3:4 nos dice que toda injusticia es pecado. Esto también se refiere a cualquier acción, sentimiento o pensamiento que dañe nuestra relación con Jehová. El pecado no es solo, ay, he hecho esto, o ay, no he hecho aquello. La obra Perspicacia explica, el pecado es una fuerza que nos gobierna o que actúa en cada uno de nosotros. Veamos lo que pensaba el apóstol Pablo acerca del pecado. Busquemos por favor Romanos 7, 21 al 24. Romanos 7, 21 al 24. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios. Pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! Hasta ahí. Cuando Pablo escribió estas palabras ya llevaba más de 20 años sirviendo a Dios. Y de estos 20, 10 había servido como apóstol. Aún así él admite que el pecado seguía acechándolo y trataba de dominarlo. Incluso hubo momentos en los que le costó controlar sus emociones y sus palabras. Él en este texto comparó el pecado a una ley. Mencionó que es una ley que nos controla. También lo comparó a un rey que le ordena lo que quiere, a quien quiere y cuando él quiere. Y si lo pensamos bien, esto puede causar un poco de miedo, ¿no creen? Ya que en cualquier momento podemos ser prisioneros del pecado. No es algo que superemos con el paso del tiempo o que dejemos atrás. ¿Qué poder tan grande tiene el pecado? No solo nos lleva a hacer lo que está mal, sino que también nos impide hacer lo que es correcto. Como vemos, el pecado siempre está atrás de nosotros, pero esto no debería de ser una excusa para dejarnos dominar por él. Tal vez restándole importancia a algún pecado que cometimos, o cometiendo acciones que sabemos que están mal. Y si lo hiciéramos frecuentemente, esto demostraría que tenemos un corazón malo y que nos hemos dejado dominar
por él. En cambio, si al cometer un pecado nos sintiéramos como David, sería algo muy diferente. Busquemos, por favor, cómo se sintió él. Salmos 38:4, por favor. Salmos 38:4 dice: porque mis errores están sobre mi cabeza. Son una carga pesada, demasiado pesada para mí. Si al cometer un pecado nuestra conciencia nos lastima, nos sentimos así como David y mostramos verdadero arrepentimiento, podemos estar seguros de que Jehová, que es más fuerte que cualquier pecado que hemos cometido, nos puede perdonar. Ahora piensen quién de nosotros no se siente tal vez identificado ya sea con David o con el apóstol Pablo. ¿Quién no nos hemos sentido tristes o agobiados así como David por un pecado que cometimos? O como Pablo, ¿quién de nosotros no estamos luchando con alguna tendencia o actitud que nos está costando trabajo desarraigar? En conclusión, no hay por qué pensar que tenemos que ser perfectos. Es claro que ahora no lo podemos ser debido al pecado, pero cada día tenemos que esforzarnos por poner en nuestra vida las normas de Dios. El pecado es algo real y es algo muy grave. No es algo que alguien inventó solamente para que nos portemos bien. El pecado es cualquier cosa que pueda dañar nuestra relación con Jehová. Y desde que nacemos, ya nacemos con el pecado. Pero como vimos, con la ayuda de Jehová, podemos evitar que el pecado nos domine y ser controlados por él. Gracias, hermano Santiago, también por tu participación. Queremos felicitarte también porque lo has hecho muy bien. Tú estabas trabajando en la lección número 20 sobre hacer una buena conclusión. ¿Y qué dice nuestro folleto? Seamos mejores maestros al respecto en la lección 20. Bueno, dice que lo que tenemos que hacer es algo que motive al auditorio a actuar cuando concluimos. También recomienda no hacer una conclusión donde tengamos que agregar muchos puntos porque eso va a confundir al auditorio. Lo que recomienda es hacer o utilizar palabras sencillas al final y con convicción. Y fue lo que hiciste tú. De hecho, al final vimos cómo aumentaste un poco o elevaste un poco la voz y aceleraste, ¿verdad? Eso está bien, porque a veces hay quien concluye, dice, vamos a leer un texto, lo lee y se baja. Y uno dice, caray, ya concluyó, ¿verdad? Pero no, la conclusión debe de sonar a conclusión. Muchas gracias, hermano. Vamos a dar paso ahora a nuestra vida cristiana y tenemos la canción número 38, Jehová te cuidará. Primera de Pedro 5:10 es la base para esta canción. Vamos a ponernos de pie y a entonarlo juntos. La siguiente intervención lleva el título, Hazte amigo de Jehová. Jehová perdona. Y este análisis con el auditorio lo estará desarrollando nuestro hermano Luis Javier Robles. Vamos a escucharle. Perdono, pero no olvido. Dios perdona, pero el tiempo no. Son expresiones casuales, incluso en ocasiones las decimos de broma, o en canciones populares. Pero eso puede hacer que la palabra perdón empiece a perder fuerza en mí. Empieza a distorsionar lo que es el perdón que me da Jehová y Jesucristo. Puede empezar a distorsionar que cuando alguien me ofende, yo tengo que dar el perdón, que incluye. Veamos un video muy abarcador, muy interesante, de la serie Hazte amigo de Jehová, con el título Jehová perdona. ¿Qué les pareció el video? Bonito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a platicar un poquito, ¿les parece? ¿Pudieron ver qué relato bíblico analizaron en el desayuno los papás con Caleb y Sofía? ¿Lo pudiste ver, Flor? Ya puedes hablar en el micrófono. Acércate al micrófono y puedes hablar. Sí. ¿Qué relato bíblico? Pedro dijo que nunca iba a fallar a Jesús, pero sí lo hizo. Y como se arrepintió tanto y lloró tanto, Jesús lo perdonó. Bien, muchas gracias. Pero, ¿qué dijo Caleb que nunca iba a hacer? ¿Pudiste notarlo, Liz? ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? No.
Nunca fallaré. Bien, bien, bien. Relato bíblico, eso es lo que dice. Pero, ¿qué sucedió en la escuela? Por favor, el micrófono. En el recreo, sus compañeros estaban festejando un cumpleaños. Bien. ¿A qué se vio tentado Caleb? Se le antojó un pastelito y se vio tentado a comérselo. Y si se lo hubiera comido, estuviera participando en el cumpleaños. Bien, muy bien. Ahora, de este video, ¿tú qué aprendes acerca del perdón de Jehová, Santiago? Si pones triste a Jehová, tienes que hablar con él y pedirle perdón. Bien, gracias. Y no rendirte porque Jehová perdona. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué aprendes del perdón, Liz? Jehová y Jesús perdona. Correcto, bien, gracias. ¿Y tú, Flor, qué aprendes acerca del perdón? Que Jehová perdona. Bien, muchas gracias. Muy interesante video, ¿verdad que sí? Y aunque parece solamente para los niños, la realidad es que para todos el perdón nos ayuda. No permitamos que este mundo nos distorsione la forma de ver que tenemos acerca del perdón. Puede ser que en ocasiones por imperfecciones fallemos. Sin embargo, recordemos que en todo momento Jehová perdona. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Javier también por esta bonita participación y a los protagonistas de las entrevistas también, Florecita, Liz y Santiago, ¿verdad? Muchas gracias, hijos, y eso sin duda les va a dejar grabado la importancia que tiene serle leal a Jehová. Ahora tenemos el estudio bíblico de congregación. Se estará considerando la lección número 38, la introducción a la sección 7 y la lección 39. El hermano Morán se ha preparado con esta asignación y va a estar solicitando de los comentarios de cada uno de ustedes. El hermano Francisco López estará leyendo los párrafos. Bien, durante este estudio del libro, vamos a continuar con lo que hemos visto durante esta reunión. Vamos a hablar sobre la obediencia a Jehová. Y es lo que vamos a ver en estas dos lecciones. Vamos a terminar primeramente de ver lo que hacía en esa época de los jueces y vamos a comenzar con los reyes de Israel. Entonces vamos a comenzar la lección 38. Jehová le da fuerza a Sansón. Hermano Francisco, por favor, ¿nos puede leer los párrafos? Muchos israelitas volvieron a adorar ídolos. Así que Jehová dejó que la gente de Filistea dominara el país de Israel. Pero había algunos israelitas que sí amaban a Jehová, como Manoah. Él y su esposa no tenían hijos. Un día, Jehová envió a un ángel para que le dijera a la esposa de Manoah: vas a tener un hijo que rescatará a los israelitas de los filisteos. Será un nazareo. ¿Sabes quiénes eran los nazareos? Eran personas que servían a Jehová de una manera especial y tenían prohibido cortarse el pelo. Con el tiempo, nació el hijo de Manoah y lo llamaron Sansón. Cuando creció, Jehová le dio una enorme fuerza. Podía matar a un león solo con sus manos. Una vez mató a 30 filisteos sin que nadie lo ayudara. Por eso, los filisteos lo odiaban y querían averiguar cómo matarlo. Una noche, Sansón estaba durmiendo en Gaza. Entonces sus enemigos fueron a las puertas de esa ciudad y lo esperaron ahí para matarlo por la mañana. Pero en medio de la noche, Sansón se levantó, fue a la entrada de la ciudad y arrancó las puertas de las murallas. Luego las cargó sobre sus hombros hasta llegar a lo alto de una montaña cerca de Hebrón. Después, los filisteos fueron a hablar con Dalila, que era la novia de Sansón, y le dijeron: te pagaremos miles de piezas de plata si descubres por qué es tan fuerte Sansón. Es que queremos atraparlo y meterlo a la cárcel. Dalila quería dinero, así que aceptó el trato. Al principio, Sansón no quería decirle a Dalila de dónde sacaba toda su fuerza, pero ella lo molestó tanto que él se rindió y le contó su secreto. Le dijo: nunca me han cortado el pelo, porque soy nazareo. Si me cortaran el pelo, perdería mi fuerza. Fue un gran error que al final Sansón le contara eso a Dalila, ¿verdad?
Enseguida, Dalila les dijo a los filisteos, ya sé cuál es su secreto. Hizo que Sansón se quedara dormido sobre sus rodillas y llamó a alguien para que le cortara el pelo. Entonces Dalila gritó, Sansón, los filisteos están aquí. Él se despertó, pero se dio cuenta de que había perdido su fuerza. Los filisteos lo agarraron, lo dejaron ciego y lo metieron en prisión. Un día, miles de filisteos se reunieron en el templo de su dios Dagón. Gritaban, nuestro Dios nos ha entregado a Sansón. Saquen a Sansón para que nos divierta un rato. Lo pusieron de pie entre dos columnas y se burlaron de él. Sansón dijo en voz alta, oh Jehová, por favor, dame fuerzas una vez más. Ya le había crecido el pelo de nuevo, así que empujó las dos columnas del templo con todas sus fuerzas. Entonces el edificio se derrumbó y mató a todos los que estaban ahí. Sansón también murió. Gracias, hermano. Primeramente, hermanos, ¿quién fue Sansón en su época? Hermano Vargas. Él era un nazareo dedicado a Dios y nunca se le había cortado el pelo pues el poder era de Jehová, pero realmente esa era la condición de nunca cortarle el pelo. Es correcto. ¿Y la situación de los israelitas en la época en que nació y vivió Sansón, cuál era? Hermano Juan Carlos Pérez, por favor. Sí, hermano, ya tenían alrededor de 40 años sufriendo precisamente de la opresión filistea, y obviamente al ver esto Jehová hace que Manoah y su esposa tengan un hijo, pero un hijo de promesa, no de deseo, sino de promesa, porque le mencionó que este hijo liberaría precisamente al pueblo de Israel de la opresión filistea. Es correcto. Y esto deriva a la primera pregunta de la lección. ¿Por qué Sansón era tan fuerte? ¿A qué se debía su fuerza? Aquí con esta, se me olvidó tu nombre, pero la de Alonso. Jehová le dio una enorme fuerza, pero tenía prohibido cortarse el pelo. Gracias, Floriana. Exacto, era por Jehová. Hermana de Bartolo. Entonces allí en ese tiempo se le conocía como un nazareno. Entonces en el caso de Sansón vemos que él era una persona que servía a Jehová de una manera especial, por eso Jehová le había dado esa fuerza y tenía en este caso, como dijo Flor, prohibido cortarse el pelo. Exactamente. Ahora bien, ¿qué le pasó a Sansón cuando le contó a Dalila el secreto de su enorme fuerza? Hermano Caleb. Primeramente, él estaba en una relación con una persona no israelita, algo que la ley prohibía. Segundo, se dejó seducir. Dalila, a cambio de dinero, empezó a hacerle varias preguntas para ver de dónde salía esa pregunta, esa fuerza, pero Sansón cada vez que le preguntaba cambiaba de tema, pero una de esas logró su objetivo, lo durmió, lo sedó y le cortó el pelo. Sansón dijo su debilidad. Es correcto. Fue ahora sí que un error de Sansón, ¿no? Confesar cuál era su punto débil, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que ocurrió con él después de esto? ¿Qué fue lo que le estuvo ocurriendo mientras estuvo ahí? Hermano Robles. Los filisteos lo encarcelan, le sacan los ojos y le pide a Jehová que le permita vengarse, y es ahí cuando están 3,000 hombres y deja caer lo que es, derriba las columnas, y ahí es donde él muere. Si vemos la ilustración, hermanos, ahí estamos viendo a Sansón, ¿no? Aplicando toda esa fuerza, pero si notamos, hay una característica, recordemos, le habían cortado el cabello,
pero para cuando estaba pasando esto, si pueden notar lo que estaba pasando, hermana. Ahí se me fue Susana. Gracias, hermana. Es que le volvió a crecer el cabello. Ujú. Entonces le pidió a Jehová una vez más que por favor le diera nuevamente las fuerzas y pues tomaría venganza contra todos los filisteos que estaban presentes ahí. Es correcto. Vemos que utilizó la última fuerza que tenía, por así decirlo, que le dio Jehová. Hermana Lolita, por favor. Sí, de hecho, él dice, Sansón ahora, Señor soberano Jehová, por favor, acuérdate de mí. Oh Dios, dame fuerza, solo una vez más, por favor. Permíteme vengarme de los filisteos por uno de mis ojos. Entonces, esto es porque solamente la fuerza de Jehová, su espíritu era el que le permitía hacer lo que había hecho. Entonces, era Jehová necesario que actuara en él. Es correcto. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos enseña este relato acerca de Jehová? ¿Qué aprendemos de Jehová? Hermana de Santiago. Sí, en Jueces 15, del 14 al 16, ahí habla cómo es que Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. Y él sabía que no era lo importante el arma, sino lo importante era apoyarse en Jehová. Esto nos enseña que Jehová nos va a dar las fuerzas para cumplir con cualquier responsabilidad que Él nos asigne en su organización. Y también nos va a dar esas ayudas que incluso nos pueden dejar impresionados. Es correcto, hermana. Hermana Saraí, por favor. Sí, también en este relato podemos aprender mucho del perdón de Jehová. A pesar de que Sansón cometió un error grave, él no lo vio como un caso perdido, sino que siguió utilizándolo y además lo utilizó como un ejemplo de un hombre de fe. Entonces eso nos enseña que a pesar de que lleguemos a cometer errores, podemos tener la seguridad de que Jehová nos ama y que si estamos arrepentidos nos seguirá usando, ya que Él quiere y puede ayudarnos a salir adelante a pesar de los problemas que tengamos. Es correcto. Muchas gracias, hermana. Ahora bien, ¿qué lecciones prácticas podemos aprender nosotros? Hermano Gama. Una lección práctica es, en el caso de este hombre, el haber eh, compartido cuál fue la razón de su fuerza, le trajo consecuencias graves. En el caso de quienes somos ancianos, cuando los hermanos comparten información con nosotros, no debemos divulgarla, ¿verdad? Porque podemos poner en peligro su integridad y no queremos eso. Es correcto. Hermana Mireya. Y en el caso mío, ¿verdad? Aprendo como esposa, por ejemplo, las dos mujeres de las que habla el relato de Sansón, una dice que le lloraba mucho, mucho, y así presionó para que Sansón le revelara un secreto, y entonces él caía en la trampa. La segunda lo importunaba tanto, lo presionaba tanto, que fue Dalila, al punto que Sansón decía que quería morirse mejor. Entonces a mí como esposa me enseña eso, ¿verdad? Y más en el caso de mi esposo que tiene un privilegio, si yo presiono o quiero saber algo que no me corresponde, entonces voy a llevar a la desaprobación a mi esposo y también yo. Hermana Karen, por favor. El relato bíblico nos habla acerca de cuáles eran los requisitos para una persona que debía seguir con esa asignación del Nazareo. Y aprendemos de que las personas que tienen una asignación se les debe animar y no desanimar. O sea, si hay un matrimonio que no quiere tener hijos, pues no se le debe presionar a que tengan hijos. Si están en una asignación o si extrañan la vida de antes, de tal vez su comodidad o por irse a servir. Y esa es la lección que pude meditar, de que pues a animar a los hermanos que están sirviendo en otros lugares. Es correcto. Muchas gracias. Hermana de Mireles, por favor. Cuando los papás de Sansón recibieron las instrucciones de parte de Jehová sobre no comer ciertos alimentos, el cuidado que tenían que darle al bebé cuando naciera, ellos lo siguieron las instrucciones. Igualmente Jehová nos da una gran responsabilidad como padres, tenemos que seguir las instrucciones que Jehová nos da para llegar al corazón de ellos y de esta manera sean siervos leales y fuertes espiritualmente. Es correcto, hermana. Muchas gracias. Sin duda hay muchas lecciones valiosas de esta, pero vamos a pasar a la siguiente. Vamos a comenzar primeramente con la sección número 7 y esta sección nos habla
de dos reyes, del rey David y del rey Saúl. Esta vemos que abarca 80 años y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta lección nos va a hablar nuevamente de la obediencia, ¿no? ¿Qué lecciones importantes vamos a ver en esta sección, hermanos? ¿Quién las puede comentar? Hermana de Padilla. Sí, vamos a ver lo más importante que le podemos dar a Jehová en nuestra obediencia motivada por el amor y cómo no debemos vengarnos. Dejemos que Jehová corrija las injusticias y si cometemos un pecado grave, no deberíamos tratar de ocultarlo. Es correcto, hermana. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar primeramente con la sección 39, la lección 39, perdón. El primer rey de Israel. Hermano, por favor, ¿nos los puede leer? Jehová les había dado jueces a los israelitas para guiarlos, pero ellos querían un rey. Por eso le dijeron a Samuel, todas las demás naciones tienen reyes, nosotros también queremos uno. A Samuel le pareció que eso no estaba bien. Entonces le oró a Jehová y él le respondió, el pueblo no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Diles que pueden tener un rey, pero que ese rey les va a pedir muchas cosas. De todos modos, la gente decía, no importa, queremos tener un rey. Entonces Jehová le dijo a Samuel que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Cuando Saúl visitó a Samuel en Ramá, Saúl lo ungió, o sea, le derramó aceite sobre la cabeza para mostrar que sería el rey. Luego Samuel reunió a los israelitas para presentarles a su nuevo rey, pero no encontraban a Saúl por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque estaba escondido entre un montón de equipaje. Cuando por fin lo encontraron, lo sacaron de ahí y lo pusieron de pie en medio del pueblo. Era más alto que todos los demás y era muy guapo. Samuel dijo, miren a quién ha escogido Jehová. Y la gente gritó, ¡viva el rey! Al principio, el rey Saúl le hacía caso a Samuel y obedecía a Jehová, pero luego cambió. Una vez Samuel le dijo a Saúl que lo esperara para ofrecer sacrificios. El rey no tenía permiso para ofrecer sacrificios, pero Samuel tardó en llegar, así que Saúl los ofreció él solo. ¿Qué hizo Samuel? Le dijo, tenías que obedecer a Jehová y no lo hiciste. ¿Aprendería Saúl que tenía que obedecer siempre a Jehová? Después, Saúl fue a pelear contra los amalequitas, y Samuel le dijo que no dejara a ninguno vivo. Pero Saúl decidió no matar al rey Agag. Entonces, Jehová le dijo a Samuel, Saúl me ha dejado, ya no me obedece. Samuel se puso muy triste, así que le dijo a Saúl, Jehová va a elegir otro rey porque tú ya no le obedeces. Cuando Samuel dio media vuelta para irse, Saúl lo agarró por el borde de la túnica y la rompió. Samuel le dijo a Saúl, así te va a arrancar Jehová el reino. Eso significaba que Jehová le iba a dar el reino a otra persona que sí lo amara y lo obedeciera. Gracias, hermano, por su muy buena lectura en estos relatos. Las preguntas para esta lección. ¿Qué pidieron los israelitas? Naomi. En 1 de Samuel 8:5 dice que ellos querían tener un rey. Así que Jehová le dijo a Samuel que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Cuando Saúl visitó a Samuel en Ramá, ahí es cuando lo ungió, o sea, le derramó aceite sobre la cabeza para mostrar que él sería el rey. Samuel reunió a todos los israelitas para presentarles al rey. Es correcto, muchas gracias, hermano. ¿Por qué no quiso Jehová? ¿Por qué Jehová no quiso que Saúl siguiera siendo rey? Ahí con Jimena. Porque desobedeció. Es correcto. Nuevamente, hermanos, la obediencia. Regresando un poco, ¿por qué los israelitas pedían un rey? ¿Lo necesitaban en realidad? Hermano Betancourt.
En realidad no lo necesitaban porque el rey de ellos era directamente Jehová. Pero como quisieron imitar a las naciones de alrededor, insistieron. Y eso nos enseña algo a nosotros. A veces le insistimos tanto a Jehová en una oración que si no viola sus leyes, pues dice, está bien, pero no es lo mejor. Por ejemplo, ellos, pues lo que eligieron no fue lo mejor, aunque Jehová eligió al rey, que era el mejor, guapo, alto, rico, modesto, humilde, tenía todas las cualidades, pero cambió. Se hizo altivo, se hizo desobediente, y pues eso nos podría pasar, ¿verdad? Si no cuidamos en la forma en que le pedimos las cosas a Jehová. Es correcto, hermano. Muchas gracias. Hermano Pérez. Sí, hermano, precisamente nos enseña que la parcialidad, perdón, que el hecho de inclinarnos a una política mundana precisamente nos atraerá la desaprobación de Jehová. ¿Por qué razón? Porque esto precisamente demostrará que no queremos al rey que tenemos como gobernante supremo y estaríamos buscando un gobernante humano. ¿Por qué? Porque supuestamente esto mejorará, tendremos una mejor vida, ganaremos más dinero. Estamos enfocados en el sistema de cosas. Esto fue lo que le pasó a los israelitas. Estaban imitando a las naciones precisamente porque veían el supuesto progreso que tenían y de esta manera se dejaron de engañar a sí mismos. Se engañaron y se engañaron por general porque a final de cuentas aceptaron a un rey humano que les pediría lo que fuera y no les interesó. Es correcto. Aquí con la hermana, por favor. Sí, muchas gracias, hermano. Y esto nos enseña una lección muy importante, hermano. Nosotros tenemos que tener muy presente y en cuenta que Jehová mandó, sobre todo a nuestros ancianos, los que llevan la delantera, tenemos que ser bien obedientes cuando nos den una instrucción, cuando nos digan, váyanse por aquí a predicar, mire, hermana, por aquí, estés por aquí, por esta otra calle que se llama, pues, así como diferente calle, y ahí tenemos que ser bien obedientes. Entonces, esas son las instrucciones que nos da por medio de nuestros ancianos que llevan la delantera. Es correcto, hermano. Muchas gracias. Si se fijan, recuerden, el pueblo pidió un rey, Jehová se los dio, pero en un inicio obedeció, ya lo mencionó el hermano Betancourt, cambió, y si se fijan en la ilustración, podemos ver a Samuel y detrás de él a Saúl. Y podemos ver la actitud de Saúl en ese momento. ¿Alguien la puede mencionar? Hermano Flores, por favor. Sí, Saúl, en lugar de reconocer que Samuel estaba hablando de parte de Jehová, se molestó, por eso es que le rasgó la ropa, ¿verdad? Saúl obedeció al principio, pero después falló, porque era un ser humano imperfecto. Por eso la importancia de nosotros estar bien centrados en que Jehová y Jesús son perfectos y no pensar en ningún tipo de gobierno diferente. Es correcto, hermano. Ahora bien, nosotros, aunque ya se mencionaron algunas, ¿qué nos enseña de Jehová este relato? ¿Qué nos enseña? ¿Ella es Rosy? Sí. Ana de Esparza, por favor. Aprendo de Jehová cómo es que Él puede cambiar de opinión si nosotros no sabemos responder. Jehová es tan amoroso que ve todas las cualidades que podemos llegar a tener. En el caso de nuestros ancianos, ellos están capacitados, Jehová los capacita y los pone en un puesto. Pero lo importante de la humildad, porque una vez que hay poder, puede haber corrupción también, ¿verdad? O puede haber el enaltecerse, como pasó en el caso de Saúl. Entonces, como Jehová da, Jehová quita también. Entonces, la importancia de ser siempre humildes, tengan el privilegio que tengan. Es correcto, vamos. Aquí, por favor, aquí. Bueno, pues esto nos está dando a conocer que tenemos un rey y ese rey es justo y ese es Jehová. Gracias, hermano. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender nosotros de este relato? Allá, Fanny, por favor. Si yo aprendí cómo es que Jehová, aparte de la obediencia, Él valora mucho la humildad. Por ejemplo, ahí en Jueces de Saúl se menciona
que él era joven, atractivo, tenía dinero, sí tenía cualidades, pero él dejó que la arrogancia le ganaran y el orgullo también. Entonces a mí me enseña que Jehová, aparte de ver la obediencia, que es lo más importante, él también la humildad que yo tengo. Si yo le sirvo con obediencia y soy humilde, entonces esto me va a ayudar a que él me vea con aprobación y no como Samuel después, que para él fue de su desagrado. Es correcto, muchas gracias. Migda, por favor. Primera de Samuel 15:22 dice que obedecer es mejor que un sacrificio. Entonces, por ejemplo, si yo voy al servicio o echo mucha donación, pero no obedezco, de nada sirve. Gracias, Migda, muy buena aplicación. Hermano López. Sí, hermano, yo me preguntaba desde el principio que empecé a aprender, si Jehová es el dueño de todo, ¿qué le puedo dar yo, verdad? O sea, pues él es dueño de todo, pero sí hay algo muy valioso. En Proverbios 27:11 dice que seamos sabios y que regocijemos el corazón de Jehová. Entonces, lo valioso que le podemos dar es ofrecer nuestra obediencia a Jehová. Es correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Filadelfo. Entonces recordemos que Jehová no se equivoca. Cuando le dijo a Samuel que le dijera a los israelitas que sí que les iba a dar un rey, pero que les iba a pedir mucho. Y entonces lo que aquí la lección es que Jehová, como nuestro rey, tenemos a un rey que no nos exigen lo que no podamos cumplir o hacer. Eso es la diferencia de un rey como Jehová. Gracias, hermano. Ahora bien, hermanos, vamos en general de estas dos lecciones que vimos. ¿Qué podemos aplicar por ejemplo, en nuestra familia, en la predicación o incluso aquí en la congregación? ¿Qué podemos aplicar? Hermano Padilla. Por ejemplo, en el caso de Sansón o sus padres, cuando él les hace ver que tenía interés para una mujer filistea, los padres preguntaron, ¿qué no hay otras en el pueblo de Jehová? Ese cuestionamiento como padres debemos de hacerlo siempre cuando hay interés de alguien, de nuestros hijos, de nuestra familia, por alguien que no es testigo de Jehová. Se veía precisamente la espiritualidad de ellos, aunque tenían 40 años que no había, había una mala influencia, ellos respetaban la autoridad de Jehová. Gracias, hermano. Hermano Vicente Díaz. En el caso de Manoah, en el Jueces capítulo 13, versículo 8, le pidió de nuevo a Jehová que enviara el ángel para que le diera más instrucciones. Bueno, como padre me enseña que pues debo consultar a Jehová su guía que ha dejado para educar a mi hijo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano Julio Izquierdo, por favor. Sí, en el relato de Sansón vimos la flexibilidad de Jehová. A pesar de que Sansón le había fallado de cierta manera a Jehová, él permitió que recuperara sus fuerzas por un momento para cobrar venganza con los israelitas. Y también fue flexible con los israelitas en el relato de Samuel y del rey Saúl al permitirles darles un rey, aunque sabía que les iba a ir mal, pero Jehová permitió esa flexibilidad de que se cumpliera esa petición por parte de los israelitas. Entonces podemos nosotros aprender esa misma cualidad de parte de Jehová cuando se nos pida algo o tengamos que hacer algo. Es correcto, hermano. Hermano Bartolo. En el relato de Sansón, ¿verdad? Nos enseña que Jehová tiene un poder enorme. Y esto nos los hace ver ahí Sansón cuando derriba en el templo de Dagón, ahí mismo, y apoya a Sansón. Anteriormente, los filisteos habían conquistado Israel porque así Jehová lo permitió, ¿verdad? Porque habían desobedecido. Se llevaron el arca del pacto y lo pusieron a un lado de este dios Dagón. Amaneció tirado. Lo volvieron a poner otra vez en la noche y amaneció ahora con la cabeza, con las manos, todo destrozado. Ahora, tercero, digámoslo así, es destruido el templo de Dagón. Eso significa que el poder de Jehová es muy superior que ningún otro Dios, falso ni Satanás mismo. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias por su excelente preparación, hermanos. Y sigan preparándose y sigamos extrayendo lecciones de este valioso libro.
Pues agradecemos la consideración de nuestro hermano Daniel Morán y también la buena lectura de nuestro hermano Francisco López. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué aprendimos esta noche? Aprendimos que todos somos imperfectos por la herencia que nos dejó Adán y Eva. Todos cometemos errores. Pero si por alguna razón llegáramos a cometer algún error grave, recordemos que Jehová puede reconciliarse con nosotros si nos arrepentimos y solicitamos la ayuda de los ancianos. Hasta en el caso de Pedro, que negó al Señor Jesús, se le perdonó. Pero, ¿qué aspectos ustedes encontraron para esta semana, hermanos? Pueden comentar unos 2 o 3 comentarios de forma breve. Vamos a escuchar un comentario breve de nuestra hermana, por favor, de Torres. En cualquier edad, sean niños, jóvenes, adultos, es importante que siempre mantengamos como algo principal la obediencia, ya sea en nuestra casa, en la congregación o hasta en nuestro trabajo, nos va a traer buenos resultados y seremos bendecidos por Jehová. Muy bien, hermana, buen aspecto. A ver, vamos a escuchar a un niño, también participaron hoy. Flor, por favor. En el video aprendí que si le prometo a Jehová que le voy a obedecer, debo cumplirlo para que no me pase lo que a Caleb y Pedro. Y si me llega a pasar, aprendí que Jehová me perdona. Muy bien, claro. Flor, muchas gracias. Último comentario, vamos a escuchar a nuestra hermana, por favor. Sí, aprendimos algo muy interesante, hermano, que el primer rey de Israel, pues Jehová les había dado jueces a los israelitas para que los guiaran, pero ellos querían un rey. Entonces nosotros como siervos de Jehová tenemos que ser obedientes a los que llevan la delantera para seguir adelante y seguir en el camino de Jehová. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por esos aspectos interesantes que pudieron destacar. Vamos a dar paso ahora, hermanos, al video Informe del Departamento Local de Diseño y Construcción. Pongamos mucha atención a este video. La próxima semana vamos a ver cómo Jehová comparó a su pueblo a una viña. Y vamos a ver qué es lo que Jehová esperaba, qué clase de fruto esperaba Jehová que diera esa viña. Y cuál fue el fruto que en realidad dio su pueblo. Va a estar muy interesante, así que los animamos a estar aquí presentes. De hecho, algo que se destacará también es las 2 luchas fuertes que tuvo David. Ya vamos a ver cuáles de esas 2 luchas fueron. Los animamos entonces a estar aquí. Para finalizar, hermanos, vamos a entonar la canción número 89. El título es Jehová bendice al que escucha y obedece. Se basa en Lucas 11:23 y para la oración de conclusión invitamos al hermano Hugo Alonso. Hoy reflexionaremos en un mensaje que ofrece consuelo, dirección y una oportunidad real de comenzar de nuevo. La Biblia describe un momento crítico en el que el pueblo de Dios se encontraba profundamente afectado por sus errores, un patrón continuo de desobediencia que había producido consecuencias espirituales y emocionales graves. Sin embargo, incluso en una situación tan complicada, Jehová abrió la puerta para el perdón y la restauración. Sus palabras, registradas por medio del profeta Isaías, muestran que la culpa no tiene por qué convertirse en una condena permanente. Jehová ofrece esperanza incluso a quien siente que sus errores son demasiado grandes. El profeta Isaías presenta con claridad la condición espiritual del pueblo de Judá. En Isaías 1:4-6 leemos: «Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de culpa, descendencia malvada, hijos que se han corrompido, han abandonado a Jehová, han tratado con falta de respeto al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿Dónde más se les puede golpear si siguen rebelándose? Toda la cabeza está enferma, y todo el corazón está adolorido. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos nada sano. Solo hay heridas, magulladuras y úlceras abiertas.
no han sido tratadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estas palabras describen un estado de deterioro espiritual profundo. El pueblo se había alejado de Jehová a tal punto que sus errores habían formado una carga imposible de ignorar. La expresión cargado de culpa revela que el pecado se acumuló hasta convertirse en un peso que afectaba todas las áreas de su vida, una carga que no había sido atendida ni tratada. Cuando Isaías menciona que habían abandonado a Jehová y que le habían dado la espalda, muestra la raíz del problema. Ellos no solo cometían errores, sino que habían dejado de escuchar la guía de Dios. Estaban espiritualmente enfermos porque se alejaron del único que podía ayudarlos. Sus heridas espirituales no eran superficiales, eran profundas, visibles y dolorosas. Sin tratamiento, esas heridas solo empeorarían. Pero Jehová no les habló para hundirlos en la culpa, sino para despertar su conciencia y mostrarles que aún podían regresar a Él. A pesar de ese diagnóstico tan severo, el mensaje de Jehová no termina en condena. Después de exponer su condición real, ofrece algo que sorprende por su misericordia. En Isaías 1:18, Jehová declara: «Vengan, por favor, y ajustemos cuentas», dice Jehová. «Aunque sus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, llegarán a ser como la lana». Este versículo Jehová invita a su pueblo a comparecer ante Él para resolver su situación y les asegura que está dispuesto a perdonar completamente si muestran arrepentimiento sincero. Cuando Jehová habla de pecados como escarlata o rojos como carmesí, reconoce que el pecado puede ser grave, evidente y doloroso de admitir, pero luego afirma que ese pecado puede ser limpiado hasta quedar tan blanco como la nieve. La promesa es clara y directa. Si hay arrepentimiento genuino, hay perdón. No existe acto humano que pueda borrar la culpa por sí solo. No hay sacrificio, esfuerzo personal ni ritual que logre lo que solo Jehová puede conceder. Él es el único que puede limpiar y restaurar. Su perdón no es parcial ni simbólico, es completo. Isaías también menciona un mensaje de advertencia importante en Isaías 8:4 al 6, donde Jehová anuncia las consecuencias de la desobediencia y la falta de confianza en Él. Aún así, incluso cuando advierte al pueblo, Jehová no deja de guiarlos. Su propósito nunca fue destruirlos. Su corrección buscaba protegerlos y llevarlos de vuelta al camino correcto. Él muestra firmeza cuando es necesario, pero su intención siempre es restaurar, no rechazar. La realidad es que muchas personas hoy también se sienten cargadas de culpa. Tal vez recuerdan decisiones equivocadas, errores que lastimaron a otros o pecados que se sienten demasiado serios como para poder ser perdonados. A veces, la culpa se vuelve un peso que parece imposible de soltar, afectando la autoestima, la paz y la relación con Dios.